Hola, buenas tardes. Me llamo María de la Luz Amaya Rivera y es un gusto poder estar hoy con ustedes. Originalmente, la maestra Carla Zaragoza y yo teníamos planeado hablarles sobre la identidad autista. Ella conoce bastante sobre este tema. Sin embargo, no nos podrá acompañar el día de hoy, pero yo les voy a hablar sobre este tema con mucho cariño. Gracias también por el tiempo de estar aquí. Uy. ¿Qué hora? Ya no quiere. Hace rato sí quería ir. No, se está marcando. Ok. Gracias. Pues nuestro tema principal es la identidad autista, pero voy a tocar algunos otros temas que se van a ir complementando entre sí para tener una visión más completa. Okay. Primero empecemos con una visión general sobre el autismo. El autismo es una neurodivergencia, es decir, va a ser una configuración cerebral distinta a la mayoritaria. Esto representa que el cerebro autista va a procesar de forma distinta la información, la va a percibir igualmente distinta, la va a interpretar de forma distinta y también va a tener una respuesta diferente a la de un cerebro a lo mejor típico. También tenemos que es una condición del neurodesarrollo. Esto quiere decir que va a haber diferencias en el desarrollo del sistema nervioso y que es una naturaleza, va a ser la naturaleza de la persona y esta persona va a ser autista toda su vida. También es un espectro con una amplia variedad de características y de combinaciones entre ellas, por lo que cada persona autista es única. También va a haber peculiaridades y o retos en la comunicación, en la interacción social y los intereses de la persona, y puede haber diferencias también en lo afectivo o lo emocional y en la cuestión sensorial. Si bien se pueden hacer algunas adecuaciones, desarrollar algunas habilidades para que la persona se integre más a una sociedad mayoritariamente distinta, el autismo no tiene cura ni la necesita, puesto que no es un déficit, simplemente es una variación neurológica. El autismo no es un conjunto de síntomas porque los síntomas refieren a enfermedad, es una forma de ser, diría el doctor Nick Walker, activista también autista, una forma válida, natural y significativa de ser humano. Para entender mejor qué es el autismo, resulta útil saber que existe la neurodiversidad. El mundo es un lugar diverso. Tenemos biodiversidad, diversidad cultural, entre otras, que le van a aportar riqueza. En la naturaleza humana también existen diversos tipos de configuraciones cerebrales que se van a agrupar en neurotipos. En este diagrama podemos ver la neurodiversidad y va a haber distintos subgrupos. Cabe mencionar que este diagrama no representa la proporción, no es como que del tamaño de los círculos represente la cantidad de personas dentro de ese neurotipo y tampoco están representados todos los neurotipos, simplemente nos va a ayudar a ir distinguiendo distintos términos para hablar de autismo. La neurodivergencia es cualquier neurotipo que difiere significativamente de la neuronorma o lo común. Cuando hablamos de lo normal, típicamente solemos hablar de la mayoría, de lo que hay más. Si quisiéramos representar una distribución normal, la podríamos ver en una campana de Gauss. Digamos que aquí está representada la población. La mayoría de la población estaría en el centro y a eso le llamaríamos típicamente lo normal, que es lo más común o lo más típico. Y las neurodivergencias serían precisamente los neurotipos que se van a alejar un poco más de lo más común. Ay. Perdón.
Para explicar un poquito este diagrama, dentro de la neurodiversidad están las personas neurotípicas, que serían la mayoría, y también habrán neurologías atípicas, que también se denominan neurodivergentes, y dentro de esta neurodivergencia están los autistas y muchos otros neurotipos, como lo son el TDAH, la dislexia, la disgrafia, síndrome de Tourette, de Down, etc. La verdad es que hay muchísimos tipos de neurodivergencias. Pues sí, intento. Es que está fallando. Ok, gracias. Aquí puse una ilustración de Alejandra Cebes, también conocida como Alita. Es una ilustradora autista y ella va reflejando en su arte algunas vivencias cotidianas del autismo, y la verdad es que es una artista que me gusta mucho cómo logra representar las vivencias, y esta en específico me gustó de acuerdo al tema. Ella dice: nada que arreglar, solo soy diferente, ni mejor ni peor que otros, solo diferente, soy neurodivergente. Ella en sus redes sociales está como Historias Cotidianas, pues si les interesa pues también conocer más de sus obras artísticas. Ok. Va. Hablemos sobre la perspectiva neuroafirmativa. Este enfoque va a reconceptualizar el autismo. ¿Por qué se dice reconceptualizar? Porque hasta ahora el enfoque dominante ha sido el modelo médico estándar, es un modelo de la patología o de las enfermedades. Este modelo va a ver a las neurodivergencias como déficits que deben de ser corregidos, que se hacen distintas intervenciones con la meta de hacer que estas personas distintas se asemejen más a un ideal neurotípico, que sería lo que debería ser, pero de acuerdo a este enfoque. Entonces, la perspectiva neuroafirmativa es una perspectiva que en cambio va a evitar patologizar. Sí va a decir que puede haber algunas barreras, algunas dificultades que puedan resultar discapacitantes, pero primero no va a ignorar las fortalezas, porque siendo distinto también hay ciertas fortalezas, habilidades propias de cada neurotipo, y además, si bien tiene en cuenta estas dificultades, va a buscar formas más respetuosas de quitar el efecto discapacitante o tratar de disminuirlo, pero siempre desde un enfoque que va a validar las neurodivergencias, que no va a actuar en contra de su dignidad y desde el respeto. Puede haber discapacidades, no lo ignora, porque a lo mejor un talento de una persona puede ser discapacitante en una sociedad que le dice que se debe de producir de determinada forma y que todos se deben de apegar a esta forma típica. También a lo mejor una diferencia sensorial puede ser incapacitante en entornos que no estén adaptados, y maneras distintas de demostrar afecto o de relacionarse pueden ser cuestionadas socialmente. Entonces hay discapacidad, pero se busca la forma de disminuir este efecto de una manera respetuosa y que cuide la dignidad de la persona. Este enfoque va a abogar por los derechos, la seguridad, el acceso a la justicia social, el bienestar, la aceptación y la autorrepresentación de las personas autistas. Autorrepresentación porque normalmente hasta ahora se suele hablar de autismo sin tomar en cuenta la voz de las personas autistas. Hay personas autistas que pueden y quisieran hablar más sobre sus vivencias. ¿Quién mejor para hablar de autismo que las mismas personas que están viviendo como
de acuerdo a su naturaleza, que lo están experimentando día a día. Es como si nos fuéramos a alguna otra cuestión social, que se hicieran a lo mejor congresos que hablaran sobre la mujer, sobre sus derechos, de cómo son, sin tomarlas en cuenta. Resulta absurdo. Entonces también se busca que cada vez más se incluya a las personas autistas para hablar de autismo. Ok. En cuanto a identidad, primero habrá que hablar de forma general. Según la Real Academia Española, la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Y también de otra definición, que es la conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Entonces nos está hablando de algo individual y algo colectivo. Y simplificando y uniendo estas dos definiciones, tendríamos que la identidad es el conjunto de rasgos propios que nos caracterizan y nuestra conciencia de ello. Pero ¿cómo se forma esta conciencia? Paul Ricoeur, un filósofo francés, nos va a hablar de la parte fundamental de la identidad, que es la narrativa. Entonces, esta identidad narrativa va a ser lo que nos permita como personas ir formando nuestra identidad a partir de las historias que nos contamos a nosotros y a otros sobre nosotros mismos. Entonces va a ser un proceso dinámico porque vamos a ir seleccionando elementos variables. Aquí dice que la identidad se conforma de elementos invariables y variables. Habrá algunos invariables como pudiera ser mi nombre, mi nacionalidad, mis antepasados, y hay otros variables que van a cambiar con el tiempo y que van a depender pues mucho del contexto. Pero esta narrativa es justamente la que va a ir seleccionando estos elementos e interpretándolos para formar nuestra identidad, y puede ser formarla o también reconstruirla. Es algo que puede ser cambiante y va a ser muy importante porque esta identidad narrativa nos va a permitir conocernos mejor y descubrir o conocer nuestro lugar en el mundo. También para hablar de la identidad ahora sí autista es necesario hablar del diagnóstico, puesto que el diagnóstico es el inicio de la formación de la identidad como autista. Esto puede pasar en distintos momentos. Si se da el diagnóstico en la infancia o en la adolescencia, los cuidadores probablemente van a ser las figuras que busquen el diagnóstico. Y para que lleguen a buscar este diagnóstico, probablemente habrán pasado por momentos difíciles que los llevaran a buscarlo. ¿Por qué momentos difíciles? Pueden haber empezado a tener cierto duelo del que ni siquiera están conscientes de a qué se debe. Pero tiene algo que ver con la sociedad en general. De hecho, tiene mucho que ver, si no es que todo. Y es que en la sociedad normalmente tiene un ideal para todo. Entonces, para la sociedad, el ideal sería en este caso lo neurotípico. Y lo neurotípico va a decirte que, por ejemplo, en general, cuando nacemos o desde antes de que nazcamos, ya hay ciertas expectativas sobre nosotros. Nuestros papás pueden estar pensando, ¿será niño? ¿Será niña? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo va a ser a lo mejor de grande? Y también la sociedad te da ya un ideal que dirá que la persona que van a ser debe de ser capaz de hacer las cosas de determinada manera para poder ser productivo, porque nuestra sociedad es capacitista. Entonces le asociamos normalmente mayor valor a lo que más produce. Entonces, si nace un niño que no va cumpliendo con estos estándares, con estos esquemas, que a lo mejor su desarrollo no está como lo dice el manual, va a venir el miedo, va a venir la preocupación, e incluso los padres pueden buscar ciertas alternativas o buscar como algunos procedimientos que les ayuden a cambiar lo que está pasando para
de alguna forma salvar a su hijo de todos estos estigmas que se generaron en la sociedad. Entonces van a actuar muchas veces desde el miedo, y por eso es tan necesario, y también algunas de estas intervenciones pueden ser muy peligrosas para la persona autista. Habrá algunos que, no sé, hay desde cosas de darle cloro al niño que para que se le quite el autismo, cuando pues con la información ya sabemos que primero no es algo malo, es simplemente una diferencia, y ahora también este tipo de procedimientos pueden ser perjudiciales para la persona. Por eso es necesario ir compartiendo información más certera, ir psicoeducando también a las personas, a la sociedad en general, sobre perspectivas como la neuroafirmativa, para que se quiten ciertos mitos que pueden ser muy dañinos, y también para que se busquen estos apoyos, estas adecuaciones que puedan ayudar a la persona, pero igual respetando su dignidad y sin generarle mayor daño. También puede suceder el diagnóstico en un momento tardío. Normalmente cuando se busca un diagnóstico en la adultez, puede ser que la persona tenga una crisis de identidad y esté habituada a enmascarar. Enmascarar es simular el comportamiento neurotípico. Es como si estuvieras actuando todo el tiempo para cumplir con ciertos estándares, para que no evitar como que te hagan algunas críticas hacia tu forma particular de ser, para tratar, es un intento de adaptarte a la sociedad, pero puede ser primero muy dañino. Y entre las cosas que puede afectar es que esta persona puede haber vivido toda su vida con esa presión y no saber quién es realmente fuera de esa presión. Y también este tipo de actividades como enmascarar o camuflajear pueden traer algunos otros malestares, puede ser depresión, ansiedad, entre otras, que a veces son las que llevan a la persona a buscar el diagnóstico, o quizás la persona se dio cuenta de que las formas que hasta ese momento le habían funcionado, estos procedimientos, estas habilidades, o si estos caminos que le habían servido hasta ese momento ya no le sirven más para llevar una vida digna, una vida satisfactoria. Entonces se busca ya este diagnóstico. Este diagnóstico puede ser transformado en identidad, pues permite resignificar el pasado y el presente, potencia el autoconocimiento y permite proyectarse hacia el futuro. A lo mejor para una persona que recibe su diagnóstico en la adultez, puede haber un shock o este choque emocional, porque por una parte puede haber ido formando toda una identidad a lo largo de su vida y recibe esta nueva información que va a hacer que se muevan las cosas, lo va como a desequilibrar por un momento y puede tener muchísimas emociones, puede tener incluso enojo hacia la sociedad, tristeza, porque no sabe exactamente quién es, pues realmente vive un pequeño duelo, pero a la vez es liberador tener este conocimiento, permitirte conocerte mejor, y también te abre la puerta a nuevos apoyos, nuevas posibilidades. Y aquí también dice que permite transformarte, proyectarse hacia el futuro, porque con este conocimiento vas a saber mejor cómo cuidarte, a lo mejor vas a conocer nuevas necesidades que hasta entonces ignorabas y decías, ay, no sé por qué me pasa esto. Entonces con esta información ya puedes decir, a lo mejor necesitaba descansar más después de estas circunstancias, debería permitirme, no sé, hacer ciertos movimientos para ayudarme a regularme, etc. Aquí puse en la esquina superior derecha un espejito roto, en la anterior se me pasó comentarles. En la siguiente diapositiva va a haber otro espejito, no sé si me pudieran recordar sobre el espejito para hacer una analogía. Aquí dice también una frase de Tamara Suárez, que el diagnóstico no es el final del camino,
es el comienzo de poder habitarte con más ternura. Bueno, ahí está el otro espejito. Una identidad autista formada desde una perspectiva neuroafirmativa te va a ayudar a eliminar prejuicios y etiquetas nocivas. Algunas personas pueden tener este miedo de recibir el diagnóstico porque piensan que se encasilla, se etiqueta a la persona como autista y lo pueden ver como algo negativo. Pero, bueno, es entendible que pudieran tener estos miedos y son bastante respetables. Yo quisiera darles mi opinión personal sobre esto, y es que a lo largo de la vida, sí o sí, se van a tener ciertas etiquetas. A lo mejor un niño puede no saber que es autista, pero recibe de otros niños o de otras personas etiquetas como, no sé, pudiera ser, eres muy raro, eres exagerado, demasiado sensible, o ciertas actitudes que van a estar ahí, o sea, van a estar estas etiquetas que pueden ser dañinas o nocivas para la persona. Entonces, saber que eres autista y saber qué representa esto, qué es ser autista, te puede ayudar a formar un autoconcepto más estable, que te pudiera ayudar a defenderte de otro tipo de etiquetas que te ponen los demás. Más que a contestarles o lo que sea, es algo que a mí me permite estar como más seguro de quién soy y así ya no dejar que entren tan fácil en mí algunos prejuicios, porque dices, ya tengo la información, yo sé bien quién soy, yo sé que soy diferente, que no hay nada de malo con eso, que soy igualmente valioso y puede, al contrario de lo que se pudiera pensar, pudiera ayudar a formar este autoconcepto o autoestima más fuerte o más estable. También permite hacer adecuaciones y orientar el concepto y percepción que se tiene sobre las personas autistas. No nada más pues de forma personal, sino de forma general. A lo mejor en los servicios de salud hay veces en las que todavía se tiene ciertos estigmas o prejuicios y qué mejor que ir cambiando esto para que se trate con mayor respeto, que se cuide más a las personas autistas o neurodivergentes. Y también, en cuanto a cuidadores, a lo mejor saben más cómo cuidar o cómo proteger a la persona autista. También puede precisamente orientar el autocuidado, ya en cuanto a personas autistas adultas o igual un poco más pequeñas, van a saber mejor cómo irse cuidando a sí mismas. También mayor conocimiento nos trae mayor libertad de decisión y también mayor agencia. La agencia es la capacidad que tenemos de actuar con libertad, intencionalmente. Entonces, si tienes mayor conocimiento, vas a poder basar tus decisiones en ello y vas a ser de alguna forma más dueño de tu propia vida. Es bastante importante esta capacidad humana de la agencia. Los espejitos. Los espejitos, a mí me gustan mucho las analogías, entonces quise poner en la anterior, que sería como antes de un diagnóstico, un espejo roto, porque si tuviéramos un espejo roto y nos viéramos ahí y fuera nuestra única fuente para vernos cómo somos, pudiera ser que nos viéramos de una forma distorsionada, que nos costara unir todo y realmente no tendríamos un conocimiento, entendimiento completo de cómo nos vemos, de cómo somos. En este caso, pues sería como la identidad. Entonces, veo el diagnóstico como si alguien llegara y reparara tu espejo. Entonces, ya que tienes el espejo, como debe de estar completo, sin estas fisuras, podrás verte de una forma más acertada, más adecuada, y puedes llegar a comprenderte mejor. También hablamos de que la identidad no solamente es individual, sino colectiva. Para una persona es muy importante poder estar en grupos con los que se identifique, poder compartir identidad con algún grupo. De forma general, las personas autistas, como cualquier otra neurodivergencia o neurotipo, son importantes para la sociedad.
van a tener sus propias fortalezas, sus propias virtudes, que pues nos van a enriquecer, como estábamos hablando de que el mundo es un lugar diverso. Entonces, está la importancia de la comunidad neurodivergente en general para la sociedad, pero también para una persona autista en este caso, tener espacios compartidos le va a permitir sentirse comprendido, reconocerse, no solamente verse en los demás, sino también irse comprendiendo mejor a sí mismo. Por eso también aquí está separadito con el guión. También les va a brindar apoyo mutuo, representación, pertenencia e identidad grupal, que es muy importante también lo que decíamos de que hay identidad comunitaria o grupal e individual, y entre estas se van a ir retroalimentando o nutriendo. Entonces, a lo mejor tener esta identidad grupal, conocer a más personas autistas, le va a ayudar a reforzar su identidad personal, e igual esa persona puede aportarle a otros que son similares. Y también las personas autistas podemos ser criticados o simplemente señalados socialmente de una forma constante. Y a veces nos vemos en la necesidad de explicar por qué somos de determinada manera, qué es el autismo, a lo mejor explicar de, es que traigo mis audífonos porque tengo mayor sensibilidad sensorial y me ayudan también a cuidarme, o es que dije esta cosa de esta manera, no era mi intención, a lo mejor si soy muy directo, y explicar pues tus intenciones, entre otras cosas, y terminas haciendo una labor que por mucho que te guste, que quieras compartir, que lo hagas de corazón también, hablar sobre el autismo, puede ser algo desgastante, puede ser cansado. Entonces, poder compartir espacios, convivir con otras personas, que sin necesidad de que les estés explicando todo, te comprendan, también te va a ir ayudando a combatir esta fatiga de identidad autista. Ya por último, quisiera compartirles pues algo más personal que pudiera ayudar a ejemplificar. Es que voy a hablar un poco sobre precisamente el efecto del diagnóstico y de la construcción o reconstrucción de una identidad autista. Yo, a pesar de haber tenido varios logros en mi vida, fui creciendo con algunos conceptos, con algunas ideas sobre mí, que pues también venían en parte como de la sociedad, y yo pues las tomaba como propias, que si era rara, que si era difícil, que si era, no sé, como muy sensible, a veces débil. Entonces fui creciendo con esta serie de etiquetas, y no fue hasta que tuve 24 años que fui diagnosticada con autismo. Entonces, hasta ese momento, yo había sentido culpa, me había sentido mal conmigo misma, y era esto de, ¿por qué soy distinta? ¿Vengo de otro planeta? ¿O qué es esto? No me sentía tan fácilmente identificada, y también llegaba como a tener cierto desprecio hacia mis peculiaridades. Y hasta los 24 años yo pude empezar a sentir mayor validación, a entender mejor lo que había vivido hasta ese momento, a cambiar la narrativa, como vimos hace rato, de qué es esto que te va diciendo quién eres. Entonces se fue cambiando esto, mi espejito de alguna forma se reparó. Y así ya pude también incluirme a más espacios. Pude haber entrado no sé, por ejemplo, en mi caso tuve la fortuna de poder entrar a alguna terapia grupal. Entonces pude irme reconociendo con otras personas, a crear comunidad, y la verdad hasta me siento como más orgullosa de ser autista, de mis amigos, compañeros autistas, he aprendido un montón. No nada más me he identificado y me he sentido más validada, sino que me siento orgullosa porque realmente son personas súper sinceras, genuinas, que igualmente te van a mostrar su apoyo, su cariño, de una forma que se siente verdadera. A lo mejor van a ser muy empáticos, y también son personas íntegras, porque al menos la mayoría tienen esto de, si creen en algo, si creen que algo es lo correcto, van a hacer todo por mantenerlo y para actuar conforme a sus ideales.
También se suman otras cosas, de que algunos son buenísimos en sus intereses, tienen un montón de conocimiento y pues me sorprende cada vez más como que me compartan lo que conocen, lo que pueden hacer. La verdad es que hay un montón de talento, hay muchos artistas, hay muchos ingenieros y todo, y pues se especializan en cada cosa y eso aporta a la sociedad también un montón. Incluso a lo mejor cosas que a veces minimizamos, como esto que decía de ser sinceros, de ser íntegros, de ser empáticos, es un gran valor. Y a lo mejor habrá formas distintas de demostrar su cariño o de su preocupación por ti, pero ahí está y la verdad es que es muy valioso. Puse estas imágenes, pueden parecer muy fuera de contexto, pero me gustaría compartirles un poquito del por qué las puse ahí. Bueno, sobre la primera está una cebra en un grupo de caballos, y es porque hace tiempo yo vi una imagen que estaba en inglés, pero compartía más o menos la siguiente idea. Dice: es maravilloso y liberador y reconfortante saber que no eres un caballo raro, que falla en ser caballo, sino que eres una cebra completamente normal. Es imposible o no puedes encontrar comunidad con otras cebras si no sabes que perteneces. Entonces también es imposible que una cebra sea feliz o tenga salud si pasa toda su vida pensando que es un caballo fallido. Y la pongo ahí también por este efecto de conocer tu verdadera identidad. Otra analogía, porque no me gustan, que puse puse unas plantitas ahí y tiene también un sentido similar sobre descubrir tu identidad y sobre el diagnóstico, y sería que todos somos plantitas y todas las plantitas van a necesitar cuidados distintos. A lo mejor hay algunas que necesiten más sombra, habrá algunas que necesiten más sol, más o menos agua, etc. No hay una plantita mejor o peor que otra, y para cuidar estas plantitas vas a necesitar saber qué tipo de planta es para brindarle los cuidados más adecuados, para que pueda desarrollarse lo máximo posible y pues alcanzar su potencial y realmente pues ser la plantita que debe ser. Entonces, saber qué plantita eres no te va a convertir en otra planta. A veces pasa esto con el diagnóstico, de que se piensa que te va a cambiar, pero no, realmente sigue siendo la misma plantita, sigue siendo la misma persona que antes, solamente que vas a saber mejor cómo cuidarte, vas a saber nombrarte, vas a saber identificarte y cuidarte de una manera más respetuosa y más apropiada. Y pues también me gustaría dejarlos con esta reflexión sobre la importancia de tener una identidad autista y de llevarla desde el respeto, desde la validación, desde la dignidad y desde el amor. Y pues ya. Muchas